Son placeres diferentes leer y escribir, pero están relacionados. Para mí escribir es como abrir el juguete para ver cómo está hecho. Vieron que uno cuando es chico siente a veces el impulso de romper el juguete, no romperlo, sino entenderlo por adentro. Para mí escribir es eso. Leo desde que soy chico y me encanta. Escribir es como abrir. Y por eso me gusta. Ahora, si tuviera que elegir, a mí escribir un libro me lleva 2 años, ponele. Menos me lleva 2 años. ¿Cuántos libros más puedo escribir? Leer una novela que me gusta me lleva 3 días. ¿Cuántos libros más puedo leer? Entonces, teniendo que elegir, no lo dudo, porque va a haber muchos más libros en mi vida leyendo que escribiéndolo. Y en cuanto al otro que me preguntaste, yo siempre hasta ahora se llevaron 3 libros míos al cine y 1 al teatro, en el Paseo de la Plaza. Al teatro se llevó Arauz y la verdad, que es una novela que algunos me trajeron para filmar ahí afuera, que la hicieron en el Paseo de la Plaza Luis Brandoni y Diego Peretti. Y al cine fueron El secreto de sus ojos, Papeles en el viento y La Odisea de los Giles, que la novela se llama La noche de la usina, la película se llamó La Odisea de los Giles. En mi caso yo me involucro mucho en la escritura del guión. Como que de movida nomás me pongo de acuerdo con el director, Campanella, Taratuto y Sebastián Borenstein, en cada caso que les dije, y el guión lo escribimos juntos. No es lo más habitual. Muchas veces los directores de cine, a vos que sos el autor original, te dicen, bueno, tomá tanta plata, nos vendés los derechos y vos no tenés nada que ver. A mí no me gusta eso, porque me da miedo que la película se aleje demasiado de lo que de lo que yo intenté contar. Ojo, siempre se aleja, siempre, pero el asunto es que no se aleje tanto, y yo siento que si estoy metido en el asunto, eso, no se aleja tanto, y si pienso en todos los casos, menos mal que tuve. Lo que pasa, que no es fácil para vos, que lo escribiste vos, y lo dejaste como a vos más te gustaba, como ir cambiándolo porque otro se pone a trabajar sobre la misma historia. En medio, el de la literatura es un laburo muy solitario en general. Es raro que vos escribas un libro con otra persona. Pasa, pero no es lo más común. En cambio, en una película es súper colectivo el asunto. ¿Viste? Primero con el guión. Entonces, con Campanella, escribimos el guión los dos. Pero claro, incluye un montón de cosas que quiere él, no que querés vos. También hay otras que querés vos, pero empezás a tener que negociar. Y después, los productores, que son los que van a poner la tarasca, también opinan. Entonces, bueno, el director, los productores. Después los actores, que también van a poner la cara y dicen, no, yo esto así. Director, productores, los actores. Empieza el rodaje y los técnicos. El director de fotografía, el director de sonido, el director de ambientación. Entonces vos llegás y decís, te da ganas de salir a la puerta del rodaje, uno que pasa por la vereda y dice, dale, vení vos también a hablar de la película, ¿viste? A ver qué querés vos. Tenés que tener bastante paciencia. Y si no, vender los derechos y desentenderte. Bien, ¿quién sigue? Bueno, me pregunto yo entonces. Sergio, bueno, yo soy futbolero, pero también me llamó la atención un libro que es escrito como si fuera una mujer. Me gustaría ¿cómo hiciste para ponerte ese papel, ese cuerpo, esas vivencias, para lograr un resultado tan redondo? Creo que te referís a Lo mucho que te amé. Exacto.
Es una novela muy vinculada con los sentimientos de una chica joven de los años 50. A veces una cosa te va llevando a la otra. Es una novela que tiene que ver con el amor, con la culpa, con la responsabilidad, con la mirada de los otros sobre uno. Entonces me parecía que la protagonista era la protagonista y no el protagonista, porque, bueno, no descubro nada si digo que en nuestra sociedad ha sido en general como mucho más exigente a nivel moral, disciplina, etcétera, con las mujeres que con los hombres. Bueno, la sociedad es mucho más indulgente con nosotros los varones que con las mujeres. Entonces, eso de la culpa, el peligro de que ciertas cosas se sepan, etcétera, era mucho más tensionante para una chica. Ubico al personaje en la generación de mi mamá, porque siempre anclar en algo que conoces te ayuda. Entonces, para sus maneras de hablar, sus maneras de sentir, sus maneras de conversar entre ellas, yo me serví mucho de mi experiencia con mi mamá, con mi abuela, con mi tía, con mis primas, o sea, como con todo ese mundo muy femenino dentro del que yo me había criado. Ahora, una vez que te pones a escribir, yo la novela la empiezo a escribir en tercera persona. Ofelia, se llama la protagonista, Ofelia piensa, Ofelia siente, Ofelia dice. Pero pasa un mes, pasan 2, pasan 3, pasan 5, y vos todos los días te levantás y estás conociendo cada vez más a esa persona que estás creando. Y llega un momento que es muy interesante, que mientras estás trabajando, vos sos esa persona. ¿Vieron lo que dicen los actores que se transforman en la persona? Pasa que el actor ya agarra el personaje hecho en una película, en un guión de cine, en una obra de teatro. Vos como escritor, de entrada no existe el personaje, pero hay un momento que vos estás escribiendo y decís, y sobre todo te pones a escribir y te das cuenta que no estás mirando de afuera, estás mirando de adentro y sintiéndote y hablando como ese personaje. Y es una experiencia súper interesante ser otras personas, no importa quién. Pero en el fondo es algo que hace siempre, capaz que llama más la atención en el caso de esa novela, porque soy un escritor varón que toma la primera persona de una mujer. Entonces ahí la empecé a escribir en primera persona y yo de 8 a 12 y de 3 de la tarde a 8 de la noche era Ofelia. Y es muy enriquecedor ver la vida desde otro punto de vista que no son el tuyo. Gracias. Bueno, hoy los chicos lo acribillaron las preguntas, así que los grandes no podemos quedarnos atrás. A eso. Buenas tardes, en relación un poco a la pregunta de la señora en cuanto a la adaptación de tu guión, novelas, de libros a cine, a televisión, a teatro, en alguno de esos casos notaste, como decíamos, que se alejó demasiado o considerás que la obra final, digamos, la película, no expresa totalmente lo que vos habías querido expresar con tu obra original? Mira, yo me quedé bastante conforme con todas, pero pasa algo que también tenés que tener en cuenta. Las películas son productos extremadamente caros, cuestan un montón de guita. Y hay veces que a una película, porque le falta plata, no es tan buena como podría ser. O no se acerca a lo que vos deseas. Por ejemplo, El secreto de sus ojos fue una película que se hizo con mucho dinero. Para lo que es el mercado argentino, $3 millones costó.
mercado argentino es un montón de guita. Y se nota, no solo por el elenco, sino por las locaciones que se consiguieron, por la cantidad de planos que vos tenés en cada escena. Suponete vos en una escena de cine, si esto fuera una escena, no sé, capaz que en un momento hacemos la escena con la cámara acá enfrente de mi cara. Después y pongamos que hablan 4 de ustedes, la hacemos 4 veces más con la cámara puesta en la cara de cada uno de ustedes. Después la hacemos con una cámara que nos toma todo. Capaz que eso nos lleva un día. Eso es plata. Cada día de rodaje es un montón de guita. Si tenemos menos plata, capaz que no ponemos la cámara en cada uno de lo que van a hablar, si no, nos la rebuscamos más o menos. Y además la hacemos menos veces. Porque capaz que hoy tenemos que filmar esta escena, una escena en la plaza y una escena en la casa de uno de los protagonistas, todo en un día. Entonces, no nos gustó del todo como quedó y nos tenemos que ir igual. Entonces, a veces te pasa, digo para cuando uno juzga a veces película argentina, porque digo argentina porque son cercanas, pero eso a veces influye mucho. Suponete, Papeles en el Viento se hizo con $1 millón, que para cualquiera de nosotros es un montón de guita, pero en lugar de filmarse en 7 semanas hubo que filmarla en 5. Y yo decía, bueno, más o menos 5 semanas, un montón de tiempo. No señor, por una película no. Por ejemplo. Y también te pasa que es como una cosa lleva a la otra. Si está Ricardo Darín, ponele La Odisea de los Giles, quedó buenísima también. Pero ahí Ricardo directamente, él me llamó para producirla. Directamente, casi digo, che, Eduardo, leí tu novela, vamos a hacer la película. Entonces, está Darín, aparece la plata, aparece el elenco. Aparece en la semana de rodaje, y esto lo digo elogiosamente, no estoy al contrario, mejor que te pase. Viste, a veces uno ve algunas películas que están hechas con muchísimo esfuerzo porque no cuentan como con esa estructura detrás. Los libros es más o menos lo mismo, aunque no es exactamente lo mismo. ¿Vieron? Habrá entre ustedes alguno que se editó su propio libro y el papel no es el mismo, y el lustre de la portada no es el mismo que los de las editoriales grandes que tienen el papel, el margen y todo. Pero estamos hablando igual de algo que es mucho más barato, el libro. ¿Te imaginas si pasan en el libro? Las películas que hablan. Gracias. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta distinta, que tiene que ver con el arte de narrar, con la narrativa. Bueno, soy lectora de Borges, de Piglia, y bueno, el tema, lo que me interesa es cuánto le das de importancia a la historia y cuánto al lenguaje, o sea, a la construcción del lenguaje, a la poética. Eso. Mira, intento darle una parte y una parte. Y ahí te contesto como lector. A mí me gusta que me cuenten una historia. Entonces ahí te diría, le doy mucha importancia a la trama. Pero también me gusta mucho cuando algo está dicho de un modo tan bello que me hace detenerme y en lugar de seguir viendo qué pasa, decir, la pucha, qué lindo esto, lo voy a volver a leer. Voy a volver a leer este diálogo, voy a volver a leer este párrafo. Eso que me pasa como lector, intento reproducirlo como escritor. Pero con la siguiente cuestión: la belleza, la forma te demora, te detiene. Entonces, si uno se queda como demasiado en la forma, si uno lo compara con una cuestión de fútbol, una cosa es tirar un lujo y otra cosa es estar todo el tiempo tirando lujo. Pues si vos te quedás a tirar lujo y tirar lujo y tirar lujo, no atacás. Espero no haberlo confundido más con mi ejemplo. Pero por eso es como, bueno,
atacar, me gusta ir para el arco rival, esto es narrar, contar una historia, pero en algún momento tirar un lujo es lindo. Ese es el equilibrio que a mí más me gusta. Bueno, yo te voy a preguntar algo referido al fútbol, porque en mi casa muy futboleros, mis hijos, todos. Entonces, bueno, lo vengo escuchando desde hace años, a todas las anécdotas futbolísticas. La pregunta es, me van a tener que disculpar, claramente es autobiográfico ese cuento, ¿verdad? ¿En qué sentido autobiográfico decimos? Sí, me parece, claro, es lo que yo pienso. Es lo que vos pensás, Sí. Bueno. También mi viejo independiente y yo. Sí. Bueno, pasa lo mismo, por ejemplo, con Esperándolo a Tito. ¿Vos también jugabas al fútbol con tus amigos a ese nivel también, o eso era ficción pura? Digamos, hay algunos textos que son extremadamente autobiográficos. Todo lo que hablan Independiente son absolutamente autobiográficos. Alguno que habla del fútbol en la infancia también lo es. Hay otros, como Esperándolo a Tito, digamos, yo amo jugar al fútbol, sigo jugando al fútbol, juego los jueves en cancha de 8 y los sábados en cancha de 11. Espero que sepan valorar hoy jueves, me quedé sin fútbol. Te estás perdiendo el partido, sí. Y como de acá me voy a Santa Fe, el sábado también me quedo sin fútbol. El fútbol agradecido, pero yo no. Entonces, como toda la vida jugué al fútbol de manera amateur, o sea, mi techo es los torneos de amateurs, hay como un mundo de significados y de formas de hablar y de valores que siempre es autobiográfico en esos cuentos. O sea, ahí están jugando un desafío que juegan todos los años en la cancha de un sindicato. Y ese tipo de cosas lo he hecho siempre. Lamentablemente ninguno de mis amigos fue a triunfar a Europa. Ojalá. A esa parte no. No, esa parte. Lo que pasa es que siempre las historias son como para mí son como una combinación. Viste, como antes decía de lo mucho que te amé, que yo me servía del mundo de mi madre. Eso a mí me permite darle sustento a lo que cuento, aún a lo que invento. Entonces, no sé, ese Esperándolo a Tito es mi primer cuento de fútbol. El primero que escribí. Antes de que se publicara nada, antes que me leyera Apo y todo lo demás. Yo estaba en esa época, trabajaba en una oficina. Era el año, póngale 95. Y estoy escuchando en la radio que vienen los jugadores de la selección de Pasarela a jugar un partido eliminatorio. Y estaban ahí un movilero en Ezeiza, esperando a los jugadores y haciéndoles esas preguntas medio obvias, los que son periodistas sabrán entender a qué me refiero cuando se baja uno y dice, ¿y querés jugar? ¿Y qué le va a contestar? Me subí 12 horas a un avión para jugar para la selección, más bien que quiero jugar. Y mientras yo pensaba eso, decía, claro, habría que ver si estos chicos que son exitosos, que son millonarios, que son famosos, habría que ver si vendrían a jugar, si los llaman los amigos. Y en ese momento se me ocurrió una imagen de ese cuento que es un tipo atravesando el portón con un bolsito encarando hacia una cancha donde ya están jugando, están a punto de empezar a jugar. Yo dije, mirá. Y entonces esa noche en mi casa lo escribí. Ahora, salvo Tito, los otros estaban en tu vida. no exactamente, pero ese tipo de jugador, ese tipo de situación, ese tipo de cancha de sindicato, pelada por todos lados y con poco pasto, bueno, eso sí. Es como una ficción asentada sobre algo real, que a mí
Eso alguna vez no me quiero poner solemne, pero hay unos consejos de Hemingway para escribir. Y uno de esos consejos es escribir siempre sobre algo que conozcas. Y yo pensé, cuando lo leo, pensé, pero si escribí sobre ciencia ficción, y si igual tenés que escribir sobre algo que conozcas, algo de ese mundo fantástico, conocelo, porque eso le va a dar un sustento que tus lectores van a agradecer. Eso es lo que pienso yo. Te pregunto, ¿vos empezaste a escribir fútbol o novela o alternado? Yo empecé a escribir cuentos. De hecho, los primeros cuentos no eran de fútbol. Lo conté muchas veces, pero lo puedo volver a contar. Yo perdí a mi papá cuando tenía 10 años. Y eso fue una herida terrible en mi niñez. En mi niñez, y bueno, son esas heridas que te quedan como procesar, manejar, lo que vos quieras, pero te quedan. Cuando con mi mujer nos casamos jóvenes, nos casamos de 24, y más o menos a los 26 empezamos a pensar en la posibilidad de ser padres. Y eso a mí me resultaba extremadamente angustiante. Me gustaba la idea, me entusiasmaba y al mismo tiempo me daba mucho miedo. Porque no tenía mucha idea de cómo ocupar ese lugar. Ese lugar enorme y al mismo tiempo desconocido, porque yo no había tenido un padre en mi adolescencia. O sea, yo pensaba, pero yo voy a ser padre y no voy a saber cómo hacer para ser padre de alguien de 11 o de 15 o de 20. Y al mismo tiempo quería serlo. Entonces me costaba un montón dormirme. No dormía. Y entonces algún día, en lugar de quedarme acostado mirando el techo en una cama pura, me levanté y escribí un cuento. No escribí sobre eso que me pasaba, escribí un cuento. Y terminé de escribirlo, 3-4 horas, me acosté y me dormí. Y entonces, una noche después, me levanté y escribí otro. Y las noches que no me levantaba, me dormía pensando en el cuento que iba a escribir. Para dormir. No pensaba publicar esas cosas. Pero empecé a escribir cuentos, algunos hablaban de fútbol. Porque una de las cosas que más me gusta, algunos hablaban de fútbol. Y Alejandro pues, estaba arrancando en Radio Continental con Todo con Afecto. Que el primer verano que lo hizo ni siquiera se llamaba Todo con Afecto, se llamaba Todo el verano en un día. Y leí a las 3 de la tarde, arrancaba el programa y leí un cuento de Fontana Rosa, leí un cuento de Soriano, leí un cuento de Borges, a veces de fútbol, a veces no, sobre todo en esa primera etapa. Y mi mujer empezó a agarrar lo que yo leí y me decía, che, pero esto está bueno, tenés que hacer algo con esto. Yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Yo lo hago porque me hace bien. Y se lo entró a pasar a mis amigos, yo no quería saber nada con esto que lo compartieran. Y no me decía que lo pasaba. Y una vuelta llegó un cumpleaños, pero esos cumpleaños que no son de un amigo tuyo, sino de otro, que me dice, vos sos el escritor, me dice uno. Yo digo, mira dónde han llegado los cuentos. Y bueno, los amigos, mi mujer me decían, llévale a Apo, que le cuento, llévale a Apo, tanto me insistió, que vieron esas ideas que uno tiene y dice, ¿sabes qué? Voy a llevarle, lo cuento a Apo, no va a pasar absolutamente nada y voy a tener razón. Viste que tenés más ganas de tener razón que de ser feliz a veces. Bueno, y entonces un día daba clase yo en la UBA, en Económica, ahí en Avenida Córdoba, y me llevé 3 cuentos sobre papel madera, ni internet había en el 96. Y se lo dejé en la puerta de la radio. Claro, en Radio Continental estaban
en la radio estaba un conserje y tenía atrás como un armario, no un armario, como una estantería y un casillero para cada programa. Y yo digo, esto para todo buen efecto, el tipo se... Listo, ya está, ya terminó. Y al sábado siguiente, el primer sábado, me pongo a escuchar la radio. Cuando salgo yo daba clase en la facultad hasta las 3 de la tarde. Salía pitando para irme a jugar al fútbol. Pongo la radio, nada, les cuento, ya listo, ya está, pasó. Y al sábado siguiente, pongo la radio y Apo dice, voy a leer un cuento acá de uno que me lo dejó en la puerta. Y entonces la llamé a mi mujer un teléfono público, digo, poné un cassette, grabalo porque así nos queda que me nombraron en la radio una vez. Y ellos me van a tener que... Y claro, yo en ese momento emocionado de que me hubiera Apo leído en la radio, ya estaba yo. Y al sábado siguiente, me acuerdo que lo bautizábamos a mi hijo. Ya había nacido mi hijo más grande, y estábamos por salir para el bautismo, y yo lo estoy ahí cambiando el pañal, arreglándolo, y estaba la radio puesta, y pasan un mensaje, lo que pasa en la radio, vieron que en la radio tiene esto que pasa mensaje a los oyentes, y hay uno que dice, che, Apo, decime en qué libro está ese cuento que leíste la semana pasada. Porque yo estaba con el tractor laburando en Chivilcoy y como me jodía el ruido del motor, lo apagué al tractor y me quedé en medio del campo escuchando el cuento. Yo dije, mira, un lector. Porque ese no me debía nada, no era mi mujer, no era mi amigo. Dije, mira, ¿vieron El secreto de sus ojos? ¿De dónde es la chica muerta y el asesino? Chivilcoy. Es por eso. Y otra cosa, antes de cerrar, cuando esta charla termine, nos dejaba un cuento. ¿Cómo? Nos dejaba un cuento. ¿Que les lea, decir? O que nos cuentes. Y que no, contarlo no, les puedo leer. Les puedo leer el primer cuento que escribí, que está en cortito. No es de fútbol, es acá. Un cuento cortito que... Ya está previsto eso. Ya está ahí, estamos preparadísimos. Bien, ¿hay más? Alejandro, ¿podrá haber un amigo tan fiel de bajarse y aparecer en el campito a jugar actualmente, ya que estamos tan... Yo creo que sí. En la vida hay de todo. Y más de una vez me he enterado de jugadores recontra famosos que cuando pueden se toman el buque y se van a jugar con los amigos. Así como hay otros que no. Pero en el fondo, y no solo en el fútbol, hay gente que cambia y hay gente que no cambia cuando las cosas le van bien, en el ámbito que sea. Vuelvo a preguntar acerca de la técnica que tenés a la hora de escribir. Vos decías 2 años, ¿sí? Que ¿son 2 años puntuales? ¿O son párrafos, fracciones, según la motivación? Mira, yo desde que empecé a escribir, sobre todo novelas, tuve que encontrar como alguna manera artesanal que me ayudara. Los cuentos, no es que sea más difícil escribir novelas que cuentos, tienen dificultades distintas. El cuento lo que te exige es ritmo, concisión. Tenés que contar pocas cosas en un cuento, pocos personajes, poco tiempo, un conflicto. Está
tácate, terminó. Si contás algunas otras cosas, tienen que sumar para ese empujón final. No tienen que distraer. Es una fuerza que va en una sola dirección el cuento. O sea, tiene sus bemoles. Pero la gran ventaja es que vos te pones a escribir un cuento y en 2 días, 4 días, 5 días sabés si lo lograste o no lo lograste. Por lo menos si fracasás pronto. Cuando vos te pones a escribir una novela, no tenés esa referencia, porque te pusiste a escribir hoy y pasan 2 meses y estás escribiendo y pasan otros 3 meses y seguís escribiendo. Entonces vos levantás el cogote del agua y hay agua para todos lados, no hay tierra en ninguna dirección. Con un cuento eso no te pasa. Con un cuento te tirás a nadar y si ves que no vas a llegar a la otra orilla te volvés y no pasó nada. Entonces, cuando yo te digo 2 años para una novela, yo al principio una novela la escribo armándola, no escribiéndola. Agarro un cuadernito, se parece a los apuntes que uno toma cuando estudia algo. Flechita, globito, listita, no redacción literaria. Es un plan, es una estructura, son los planos. Y yo me paso meses con eso, meses, con la de la Odisea de los Giles, que tiene toda esa parte del robo y la alarma. Miro cosas en internet, me anoto cosas, pasa el tiempo. Recién cuando tengo claro, que no lo tengo claro el primer día, lo tengo claro a los 7 meses. Bueno, la novela cuenta esto, los personajes son este y este, y la novela arranca por acá, después pasa esto, y después termina por acá. Yo necesito eso. Ojo, no es la única manera de hacerlo. Hay gente que se pone a escribir y para donde lo va llevando, va. Yo no escribo así. Entonces, recién cuando tengo todo eso definido, ahí me pongo a escribir un capítulo 1 y ahí empiezo a enfrentar los otros problemas. ¿Qué voz narradora voy a usar? ¿Una sola? ¿Voy a usar varias? ¿Cuál va a ser el punto de vista? ¿Cuál va a ser el tiempo verbal? ¿Cómo van a ser los diálogos? Que es otro montón de problemas. Pero necesito separar unos de otros. Pero hasta que no tengo todo el plano, ¿saben con qué lo comparo yo? ¿Vieron el mapa de un ramal ferroviario? Que sale de una estación y llega a otra estación, arranca acá y termina acá. No sé, será que en Castelar me crié a 2 cuadras del ferrocarril, entonces las similitudes ferroviarias para mí son muy importantes. Pero bueno, 11 Moreno, 11 Caballitos, Flores, Floresta, Villaluro. Después cuando estás escribiendo, capaz que sí, no, en Ramos no paro, en Ramón Mejía no paro. Y en lugar de, antes de terminar en Moreno, voy por el ramal de Merlo a Marcopá y vuelvo. Pero eso que a veces pasa, que uno escucha que no, yo voy a escribir una novela sobre una botella de agua y termino escribiendo una sobre el parlante. A mí no me pasa. En todo caso, me puede pasar en la etapa esa que te digo de diseñar. Che, quiero escribir no, mejor no voy a escribir. Y entonces cuando definí que va a ser eso, ahí lo escribo. Eduardo, acá. Sí. Antes en la conferencia dijiste que empezaste a escribir a los 22 años, más o menos, 22, 23 años. ¿Y cuál era tu referente? ¿A quién leías? ¿En quién te basabas? ¿En quién te inspiraba? Mira, a lo largo de la vida, por suerte yo leí mucho toda la vida, desde muy chiquito. Ahora, de chiquito leí a Julio Verne, Emilio Salgari, Alejandro Dumas, todos esos autores de aventura que los que somos más grandes ubicamos más que los más jóvenes que tuvieron otra lectura diferente. Ahora, en la adolescencia, los cuentos de Cortázar para mí fueron muy importantes, las novelas de García Márquez,
las de Vargas Llosa después, las de Osvaldo Soriano, que fueron los autores que a mí más me marcaron como lector. Yo creo que una ventaja que tengo es que no pienso en ellos cuando escribo, porque creo que si pensás en gente que para vos es muy grosa, corres el riesgo de paralizarte. Viste, que decís, ¿alguna vez voy a escribir como Borges? No, jamás en la vida voy a escribir como Borges. Entonces, si lo tenés demasiado presente al momento de laburar, me parece que es contraproducente, porque ni vas a escribir como Borges, ni vas a escribir como vos. Por lo menos escribir como vos, digo yo. Eduardo, acá. Yo. Después de tanta ficción, ¿no?, que has escrito, aparece tu último libro que se llama Los días de la revolución. ¿Nos podés contar un poquito? A ver, convencernos de que tenemos que leer ese libro. Espera, yo no quiero convencer. Bueno, pero a ver, ¿por qué yo tengo que leer ese libro? Mira, hace muchos años yo era profesor de historia, daba clases en la universidad y en escuelas secundarias y escribía de noche cuando podía. Con el correr de los años eso cambió y dedico casi toda mi semana a escribir y me quedé solo con unas horitas de clase en la escuela secundaria. De hecho, dejé la universidad y me quedé con algunas horitas en secundaria. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Porque soy profesor de historia. Y soy profesor de historia porque me parece que aprender historia es importante para saber dónde está parado. Así como conocer tu propia historia y tu propia historia personal, te digo, es importante para saber dónde estás parado en tu vida. Me parece que conocer la historia de tu sociedad es importante para pensarlo también. Y a mí me pasa que, digamos, uno como profesor, ¿qué hace? Lees autores de los que producen conocimiento en la universidad para su comunidad científica y tratás de eso llevarlo a la comprensión de tus alumnos de la escuela. Y no es fácil hacer como esa traducción. Y al mismo tiempo me parece que en el discurso público uno escucha versiones históricas un poco anticuadas, muy maniquea, muy militante, muy cargadas de ideología y no cargadas de comprensión y de conocimiento. Entonces me parece interesante, no voy a hacer nombre porque no quiero pelearme con nadie, pero yo digo, la pucha, se trabaja muy bien en las universidades, pero eso no sale de la universidad. A ver si podemos sacarlo y que sea ameno, agradable de leer, pero al mismo tiempo que diga, la pucha, mira, la historia no son solamente los pros, sino economía, sociedad, geografía, circuitos productivos, género, clases sociales, mentalidades, historia de la sensibilidad. Todo eso se estudia en historia hoy en día y sin embargo no suele salir. Bueno, la idea es saqué que tiene que ver con la época de la Revolución de Mayo y después seguir avanzando en el siglo XIX con 2 o 3 libros como para hacer eso, como acercar un conocimiento de buena calidad a mucha gente, que es lo que yo intento con 70 chicos en un secundario todos los años, pero con los libros puede llegar a muchísima más gente. Esa es un poco la idea. Si quieren colaborar con los HDI, lo pueden comprar. Eso. Yo con cosas que uno ha visto a partir de la lectura con respecto a tu estilo, yo me parece que uno de los grandes o 2 grandes pilares de tu literatura que hacen que llegue a tanta gente y guste tanto y a gente de todas las edades tiene que ver un poco la mezcla del lenguaje coloquial, popular, bien argentino, bien nuestro, con otros momentos que son muy poéticos,
personajes que son cómicos. Nicanor de los Traidores, el viejo Medina o los hermanos López de Arao o de la Noche de la Usina. Lo que te quería preguntar, en definitiva, es si para vos, para armar tanto esos diálogos tan nuestros, como esos personajes que te hacen reír tanto, te inspirás en alguien en especial, alguien de tu familia que sea muy gracioso, o amigo, o conocido, o salen de la ficción, son una pura invención. No, yo te diría que son invención, aunque valoro mucho el humor en general, en mi propia vida y en la elección de mis amigos y en la relación con mis amigos, que en realidad mis mejores amigos son todos profesores de historia, entonces son mis compañeros de la facultad. Me doy cuenta que en general toda la vida nos reímos mucho. Nos reímos ácidamente muchas veces. Pero me parece que yo me doy cuenta que en mi vida el humor es importante. Porque te saca de los peores lugares del humor. Cuando vos te podés reír de algo, ya pegaste la patada y no estás en el fondo. Vos fíjate, cuando estás mal, no te puedes reír. O hay algunos temas tan horribles que de los cuales no te puedes reír. Ahora, de la mayor parte de las cosas hay un momento en que te puede empezar a reír. Y si te puede empezar a reír, significa que tan malo no es. Yo pienso mucho en este tema del humor, en una época tan particular que atravesamos, donde hay como una vigilancia social muy fuerte sobre si te puedes reír o no te puedes reír, o de qué te puedes reír, y me preocupa, porque no sea cosa que por ser demasiado correctos no seamos capaces de perforar algunas paredes que nos llevan hacia lugares mejores. Es algo que me resulta a veces preocupante. No, con esto estoy diciendo que no se puede reír de cualquier cosa, pero que cada vez nos ponga más límites a de qué nos podemos reír, me parece que no está bueno. Por supuesto. Por supuesto. Eduardo, quería saber qué te motivó y qué te sigue motivando a hacer lo que haces semanalmente, que son los vivos de Instagram, leyendo distintos cuentos, parte de libros, donde no solo difundís tu obra, sino que estás mostrando siempre cuentos de distintos autores, cosa que agradezco también porque conocí muchas cosas que no conocía. Algunos perecieron, humoristas y demás durante la pandemia, después dejaron de hacerlo. ¿Qué es lo que vos te motivó y te sigue motivando? ¿Qué experiencia vivís de eso? Mira, yo durante muchos años, cuando daba muchas horas de clase, en Pontevedra, en el Gran Buenos Aires, en un par de barrios muy complicados desde lo social y lo económico. Extremadamente pobres, que creo que es una palabra que se puede usar sin ofender a nadie. Eran barrios extremadamente pobres y mis alumnos eran extremadamente pobres y leían horriblemente mal. Yo me daba cuenta en mis clases de historia lo mal que leían. Te estoy hablando de pibes de 14, 15, 16 años, es decir, se suponía que habían aprendido a leer años atrás. Yo me rompía la cabeza pensando, ¿cómo hago para que estos pibes no se lleven tan mal con la lectura? Entonces empecé a dedicar media hora de la semana a leer cuentos con ellos. No cuentos míos, leer cuentos. Yo soy profesor de historia, no tenía nada que ver leer un cuento de Borges, o de Cortázar, o de Quiroga, o de quien fuera. Pero yo me ponía a leer en voz alta, y después leían ellos un pedazo, y yo lo repetía, porque en general lo leían horriblemente mal. Pero después me oían a mí y decían, los puntos están para esto. Les estoy diciendo lo que parece evidentísimo,
pero en educación no hay nada evidente nunca. Y muchas veces esos pibes después empezaban a leer mejor, empezaban a leer más, como leían más, empezaban a leer mejor. Durante muchos años, El Perro de la Calle, un programa de Andy Kuznetsov, que cuando me invitó a participar de su programa con una columna, yo dije, voy a hacer algo parecido. Y entonces yo llevaba un libro, leí un pedacito y charlaba con ellos del libro. Cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena más bien, y esta cosa tan dura para la vida yo me sentía, veía gente que decía, esto va a ser una oportunidad para ser mejores. Yo, como tengo una mirada muy pesimista sobre el género humano, decía, ¿a qué mejores? Vamos a pasarla horriblemente mal, nos va a hacer mucho daño estar encerrado. Entonces, en ese contexto dije, bueno, ¿qué puedo hacer? En ese momento, día por medio, a la hora del crepúsculo, esa cosa bien depresiva, vamos a leer un cuento. Entonces empecé a leer los cuentos día por medio. Y después, cuando la cosa empezó a aflojar, aunque sea un poquito, empecé a leerlo cada 3, cada 4 días, porque de los domingos a la noche, que sigue siendo un momento depresivo en general. Y entonces por eso me quedé haciéndolo los domingos. Veo como la misma idea, decimos, mira, te leo un cuento y aparte como que hago esto de, como lector, decir, mira, bueno, esto de romper el cuento, decir, ¿saben qué? Para mí está armado de esta manera. Y como sé que hay mucha gente que le gusta, lo sigo haciendo por eso. Capaz que no tengo mucha ganas ahora de estar pensando, todo tenés que estar pensando, che, ¿qué cuento leo este domingo? Y no repetir, porque aparte de repetir un cuento que leíste hace un año y medio, se te queja. Yo a veces ya lo leíste, me decís, pará, Master, ¿qué querés que haga? Entonces tengo que andar mirando la lista y no repetir. Claro, encima se te van ocurriendo lo que te gusta. Por eso lo repetí, porque todos tenemos alguno que te gusta más que otro. ¿Sí? Voy a leer. El otro día, para el Día del Padre, iba a leer uno de Osvaldo Soriano que a mí me encanta, que se llama Petróleo. Es un cuento precioso. Digo, voy a leer ese para el Día del Padre, porque es de Soriano con el padre. Y 15 minutos antes de leerlo, me pongo a mirar la lista, lo había leído el año pasado. La pucha. Así que me puse a leer uno mío, que en general no me gusta leer mío, pero bueno. Bueno, voy a tu mundo interior. De todos tus hijos, cuentos, y todas tus hijas, novelas, ¿cuál sería con el cual más te identificás, tanto como alguno de ellos o personajes? ¿Y cómo te sentiste como, en la segunda pregunta sería, ¿cómo te sentiste como Ofelia, ¿no? La de tu mamá, la historia de tu mamá? Ojo, no es la historia de mi mamá. Sí, de tu familia de alrededor. En realidad es una historia ficticia, pero tomando ese nombre. Sí, pero... Ofelia tiene una historia... No quiero después mi mamá diga, mirá, lo que andan diciendo de mí por ahí. Claro, pero principalmente nombraste primero a tu mamá, segundo a tu familia, el resto de las mujeres, y después las demás. La primera pregunta, esa es difícil de contestar, o a lo mejor dicho, tal vez mi respuesta sea un poco, te suene a poco, porque lo que me pasa en general es que me siento más cerca de lo último que escribí. Pero porque lo escribí así, porque el que lo escribió se parece más al que soy hoy. Yo lo que escribí hace 25 años lo amo y lo reconozco como propio, pero yo ya soy otro. Pero fue parte del que sos hoy. Claro, pero es como si yo te muestro una foto tuya a los 15 años. ¿Sos vos? Seguro. ¿Te reconoces? Absolutamente. ¿Sos hoy esa? Más o menos, en un punto. Bueno, depende de la respuesta de cada uno. Pero tal vez vos te sentís con un aire más cercano a tu yo más reciente, en ese sentido.
Pero la verdad que por suerte, como siempre escribí lo que se me cantó, eso quiero decir, nunca escribí de decir, voy a escribir de esto porque capaz que se vende. O sea, nunca le hice una segunda parte de un libro, que sería una tentación con él. La pregunta es, ¿son dos? Entonces, como siempre escribí lo que tuve ganas, siento que todos me fueron representando. Y en cuanto a hacer Ofelia, mira, la pasé muy bien. La pasé muy bien siendo otra persona. Me suele pasar, lo que pasa es que hay novelas que tienen como más protagonistas, entonces estás como más regado en diferentes personas. No sé, La noche de la usina, La odisea de los giles, tiene muchos protagonistas. Entonces en un momento era fulano, después era mengano, y me divertía mucho la circulación. En el caso de Ofelia, yo me sentía Ofelia. Ahora, lo que siento siempre, y no es decepción, más allá de que yo para ese libro me aprovecho, entre comillas, de esta mirada más opresiva sobre las mujeres y más controladora y más sancionadora, estas cuestiones de la distancia entre tus posibilidades y tus deseos, entre tu responsabilidad, lo que sentís que tenés que hacer y lo que desearías hacer, la tragedia de saber que hay un montón de cosas que deseas en tu vida y no se van a producir, el deseo de no hacer daño a quienes querés, eso es humano, no es de las mujeres o de los hombres, o digamos, es de algunos humanos, sean del género que sea. Me parece que vivimos en una época que a veces está demasiado atenta a nuestro género. Me parece normal que esté atenta, pero me parece que tiene que estar atenta a 1000 cosas al mismo tiempo. Yo soy un tipo, sí, yo soy una persona. Antes. Y soy una persona que sabe que se va a morir. Pucha, mira qué tragedia. Y eso no tiene nada que ver con el género. Pero no me quiero meter con el tema del género, porque después estoy pa' aquí loco. Hoy los chicos tocaron brevemente un tema sobre el funcionamiento general del mundo. Para los que no lo leyeron, es un viaje eterno en auto, cruzando toda la República Argentina, y me llamó la atención estar encerrados en un auto y cuando salían del auto estaban encerrados en una pieza. Es decir, ¿cómo manejaste todo ese ambiente? Porque parecía un viaje eterno que duró un par de días, pero cuando lo lees, decís, pobre tipo. Lo que pasa es que es una novela donde hay un tipo de 50 años que a sus hijos adolescentes no les ha querido contar su pasado. Porque vieron que a veces nos pasa a los padres que queremos cuidar a nuestros hijos de ciertas cosas, a veces no contarles ciertas cosas de lo que pasó como una manera de cuidarlo. ¿No les pasa? O contarlo lindo nada más. Entonces, este tipo tiene que contar su adolescencia y no quiere. Pero hacer 2.500 kilómetros en un auto con tus hijos adolescentes enojados en el auto, enojados porque no es ese el viaje que planificaron, es un poco la razón que lo obliga a este personaje a, bueno, no me queda otra cosa que hablar. Pues aparte no tiene señal de celular, están en una situación medio como que no les queda. A veces es una idea que yo tengo, me parece que muchas veces los seres humanos hacemos las cosas no cuando queremos, sino cuando nos queda otra alternativa. Aún cosas buenas,
las hacemos forzado en ocasiones. Y entonces a este tipo le pasó un poco eso, ir en el auto, en el medio de la Patagonia, de la nada, en esa soledad y en ese viento y en ese frío, tiene que ver con eso. Yo lo hice ese viaje para la novela. ¿Vieron esto que le digo de planificar? Yo la planifiqué toda, pum, va a ser acá, y antes de escribir esa parte de la novela, agarré el auto y me fui al límite de Chubut con Santa Cruz contra la cordillera. 2.500 kilómetros. 2.500 de ida, 2.500 de vuelta. Sí, lo cuento a menudo. Estuvo bueno hacer eso. Iba solito, no fui con la familia. Iba pensando en el libro y tomando nota con el celular de lo que iba viendo. Y me fui en pleno invierno para que se pareciera. Si van por ruta 3, todo el Chubut, carguen nafta arriba, cargan nafta, se complica. ¿Alguien más? Bien, no sé si querés que hagamos el cuento. Acá hay una. Bueno, como para terminar leyendo algo a pedido del amable público, lo que les voy a leer es el primer cuento que escribí. Este que les dije, sí, ustedes imagínense no es un cuento de fútbol, imagínense a un veinteañero que está con su mujer dormida al lado, que tiene muchas ganas de ser padre, pero no tiene la menor idea de cómo se hace semejante cosa. Y se representa a sí mismo acostado en la noche. Y se llama Matar el tiempo. Ayer pensé todo el día en la lluvia cayendo sobre el pasto. Puede parecer poca cosa, pero de hecho pensé todo el día en la lluvia cayendo sobre el pasto. Ojo que no hablo en sentido figurado para hablar de que pasé largo rato o me detuve recurrentemente en la lluvia cayendo sobre el pasto. Dije que pasé toda la jornada pensando en la lluvia lloviendo sobre el pasto. Tal vez se debió a que me despertaron los truenos muy temprano y a que casi de inmediato percibí el rumor quedo de las gotas estrellándose contra el suelo. Entonces decidí poner todas mis fuerzas en imaginar esa escena, la de la lluvia regando sus cristales blandos en la luz gris de la mañana. Y digo que puse toda mi fuerza de voluntad porque así fue. Me había hecho la firme promesa de evitar mi dispersión del primer día, las distracciones numerosas, la caída precipitada por los toboganes resbalosos de la memoria, esos senderos tortuosos que me conducían una vez y otra a la planicie desolada de mis afectos idos. Por eso ayer me hice el propósito cabal de pensar solo en la lluvia y en el pasto. Tal vez cometí alguna desviación momentánea, pero me sobrepuse con rapidez, puedo afirmarlo. Primero me imaginé una escena usual, la lluvia en el jardín a través del vidrio de la ventana, las burbujas nacidas de cada gota al impactar en los charcos, los colores vivificados en la claridad húmeda y grisácea, pero al cabo de 2 o 3 horas advertí que era una imagen demasiado pobre para continuarla durante toda la jornada. Una vez que hube imaginado el jardín, los rincones, la ubicación precisa de los charcos, la apenas perceptible marcha de la luz hacia el poniente, ¿con qué seguí? De modo que decidí imaginar las cosas más de cerca, absolutamente más en detalle. Empecé con la gota en el instante mismo de desprenderse de la nube, de precipitarse incontenible hacia abajo,
de alargarse hacia el suelo como una lanza cristalina, inclinando su dirección según el viento, variando su temperatura según cada corriente de aire atravesada. Luego me representé el momento del choque con la hebra de pasto, el cimbronazo bestial del tallo, herido por el peso de la gota, la dispersión fugaz de 1000 salpicaduras ínfimas, el movimiento ondulado del tallo resistiendo el embate, volviendo a erguirse, y la gota deslizándose, ya mansa, por el cauce reparador de la nervadura. Después la emprendí con las gotas yacentes en la propia tierra, la seguí también en su vuelo de vértigo, en su golpe seco contra el piso, en el tenue cráter de polvo levantado por el impacto, en la sed voraz de la tierra tragándoselas para siempre. Luego quise pensar en el universo vivo bajo el manto verde del pasto, ese pasto alto que cubre este parque y que debe formar, bien visto de cerca, una selva de techo impenetrable. Algún cascarudo errático, empantanado en el lodo mínimo de ese universo pequeño, el ardor de las hormigas escupiendo montañas de tierra mojada para liberar sus túneles anegados. Una mariposa de grandes y plegadas alas anaranjadas, esperando pacientemente la muerte, sin rabiar contra el destino atroz de haber vivido solo ese día tormentoso. Noté que era de noche cuando un perfume húmedo a tierra saciada terminó por envolverme. Entonces sí creo que pensé en ella y en todos los demás, y me entristeció la distancia y la turbia inminencia del olvido. Por suerte me dormí con rapidez. Supongo que el esfuerzo de concentración de toda la jornada terminó por fatigarme, precipitándome en un sueño turbio, anodino, pero tal vez por eso mismo agradable. Lo cierto es que ahora es de mañana y me siento algo ansioso. Debo encontrar rápidamente alguna idea por la cual entretenerme. De hecho, pensar todas estas palabras apenas me ha ocupado unos minutos. Y tengo todo el día por delante y ni siquiera llueve. E imaginar un día de sol me resulta, por el momento, más complicado. No obstante, estoy dispuesto a permitirme cierto optimismo. ¿No soy capaz acaso de ganar en experiencia con el correr de los días? No debo dejarme ganar por la noción de que esto es perpetuo, irrevocable, porque en ese caso solo me quedará el camino de vociferar mi horror, de gritar hasta enloquecer o, lo que es peor sin duda, de gritar a perpetuidad sin conseguir enloquecer nunca. Pero quiero alejar esa idea de mi mente. Logré pasar el día entero pensando en la lluvia cayendo sobre el pasto y merezco estar feliz por eso. Feliz o al menos satisfecho. El ejercicio de ayer es, por cierto, promisorio. No es tan sencillo pasar todo un día pensando en la lluvia cayendo sobre el pasto. Y sobre todo, siendo un muerto novato. Un muerto con apenas 3 días de muerto. Bien, esto ha sido todo, pero las chicas de la Casa de la Cultura, las directoras, perdón, quieren hacer entrega de un presente. Bueno, antes de que se vayan, muestra el... Bien, bien. Gracias. Nosotros también queríamos agradecerle la presencia de todos ustedes, el grupo de trabajo y la comisión directiva. Se ha hecho un esfuerzo gracias a la Mutual de Teodorino Fútbol Club para que esté Eduardo hoy con nosotros desde muy temprano. En principio, como él decía, acompañó a los chicos, y José también lo dijo, de las escuelas secundarias y primarias, y la verdad que
pasamos una mañana muy linda. Allá tienen para compartir después trabajos que han hecho con los profesores. Y por acá arriba también han leído mucho a Eduardo y se han identificado con él. Lo han retratado. Sí. Y bueno, como les decía, esto es en el marco de Nos Une la Cultura. Antes de que nos encontremos festejando los 100 años, el 18 de julio y el 23. Así que yo estoy con el grupo de trabajo más que agradecida por la presencia de ustedes y desde ya a Eduardo, que lo tenemos allá arriba. Así que un aplauso más para que se vaya. Bueno, si querés, lo leemos. Bueno, lo muestro primero. Creo que tiene un extracto del poema de Julio Gutiérrez Martín. Yo te evoco antirracional en blanco y negro, enamorado al sol de la victoria o sosteniendo estoico la cruz de la derrota. Ese agradecimiento a Eduardo Sacheri por participar en los festejos del centenario de nuestra institución. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y siéntanse libres de mirar lo que está expuesto, no hay problema. Gracias.